Por primera vez en siglos, los investigadores han descubierto lo que se cree que es la tumba de Jesús dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Bajo uno de los lugares más sagrados de la tierra, se ha descubierto algo extraordinario. Oculto en las profundidades del lugar que se cree que es la tumba de Jesús en Jerusalén, los científicos han hecho un descubrimiento que pocos esperaban ver. Durante siglos, este lugar permaneció sellado por la fe, la historia y la tradición. Pero cuando los investigadores modernos finalmente miraron más allá de la superficie, encontraron mucho más que piedra antigua. Sus hallazgos plantean serias preguntas sobre el pasado, sobre las creencias y sobre lo que realmente sabemos de este sitio sagrado. A medida que se retiraban cuidadosamente capas intactas durante generaciones, incluso los arqueólogos más veteranos quedaron atónitos. Entonces, ¿qué se encontró bajo la tumba de Jesús? ¿Por qué permaneció oculto durante tanto tiempo? ¿Y por qué los expertos lo consideran uno de los descubrimientos más importantes jamás realizados en Jerusalén? Sigue leyendo y suscríbete, porque lo que yace debajo podría cambiar todo lo que creíamos saber. Desvelando lo sagrado, el asombroso descubrimiento bajo la tumba de Jesús. Cuando científicos y conservacionistas abrieron la tumba que se cree pertenece a Jesucristo, nadie sabía con certeza qué encontrarían. Este lugar sagrado, ubicado en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, había permanecido oculto bajo capas de mármol durante siglos. Durante mucho tiempo se pensó que el lecho de piedra caliza donde fue colocado el cuerpo de Jesús tras la crucifixión se había perdido con el paso del tiempo, los daños y siglos de reconstrucciones. Pero todo cambió la noche del 26 de octubre, cuando expertos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas retiraron cuidadosamente el revestimiento de mármol que había cubierto el lugar desde al menos 1555. Su inspección inicial no reveló más que material de relleno. Parecía que los secretos del pasado estaban enterrados demasiado profundo. Sin embargo, no se detuvieron. Trabajando sin descanso durante 60 horas seguidas, su perseverancia dio sus frutos. Debajo del relleno, descubrieron otra losa. Esta tenía grabada una cruz tenue. Entonces llegó el momento que les heló la sangre. Justo antes de que la tumba fuera sellada nuevamente el 28 de octubre, el equipo descubrió lo que muchos creían perdido para siempre. El lecho funerario original de piedra caliza seguía intacto, aún allí, a pesar de siglos de conflicto, destrucción y el paso del tiempo. Lo que yacía bajo la tumba de Jesús no era solo piedra, era historia, historia viva y palpitante. Estoy absolutamente asombrado. Me tiemblan un poco las rodillas porque no me esperaba esto, dijo Frederick Herd, arqueólogo residente de National Geographic, mientras contemplaba el lecho funerario descubierto. Durante décadas, los expertos se preguntaron si la tumba había permanecido en su lugar original después de tanta destrucción y reconstrucción. Pero ahora tenían algo más que tradición, algo sólido. No podemos asegurarlo al 100%, admitió Ebert, pero parece ser una prueba visible de que la ubicación de la tumba no se ha movido con el tiempo. Las sorpresas no terminaron ahí. Dentro del Edí, el santuario del siglo XIX que rodea la tumba, los investigadores confirmaron que las antiguas paredes de la cueva de piedra caliza aún se mantenían en pie. Oculta tras capas de historia, una ventana, cuidadosamente tallada en la pared interior sur del santuario, dejaba al descubierto parte de la superficie rocosa original. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero que solo ahora puede verse, dijo la profesora Antonia Moropoulou, supervisora científica principal a cargo de la restauración. Por primera vez en generaciones, la gente pudo contemplar la misma piedra que se cree que albergó el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué pasaría si su verdadero lugar de descanso estuviera en otro sitio? Sigue viendo para descubrirlo.
una tumba oculta a plena vista. ¿Era realmente esta la tumba de Jesucristo? Si bien la ciencia no puede confirmar con absoluta certeza que la tumba descubierta sea el lugar exacto de sepultura de Jesús de Nazaret, existen indicios arqueológicos e históricos que sugieren que podría serlo. La historia se remonta a los evangelios canónicos, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, escritos décadas después de la crucifixión. Estos textos cuentan una historia similar, que Jesús fue enterrado en una tumba excavada en la roca, propiedad de un rico seguidor llamado José de Aritea. Esto coincide con los hallazgos arqueológicos en los alrededores de Jerusalén, más de 1000 tumbas excavadas en la roca de aquella época, construidas con largos nichos tallados en las paredes para dar sepultura a los cuerpos. Así es precisamente como los judíos adinerados enterraban a sus muertos durante ese período, explica la arqueóloga Jody Magnus, becaria de National Geographic. Si bien no prueba que el relato evangélico sea un hecho histórico, sí sugiere que quien escribió esas historias conocía bien las costumbres y tradiciones funerarias de aquella época. Otro detalle importante es que la tradición judía prohibía los entierros dentro de las murallas de la ciudad. Los evangelios dicen que Jesús fue enterrado fuera de Jerusalén, cerca del lugar de su crucifixión, el Gólgota. Pero pocos años después, la ciudad se expandió, incorporando el Gólgota y la tumba a sus nuevos límites. Avancemos hasta el año 325 de Sí. El emperador romano Constantino envió a sus hombres a Jerusalén para encontrar la tumba de Cristo. Fueron dirigidos a un templo romano construido por el emperador Adriano casi 200 años antes. Algunas fuentes históricas sugieren que Adriano lo construyó sobre el lugar sagrado cristiano, posiblemente para borrarlo. Irónicamente, este acto pudo haber preservado el lugar al señalizarlo. ¿Podría ser este realmente el lugar? Es una pregunta sin respuesta definitiva, pero lo que los investigadores están descubriendo hace que sea más difícil ignorar esa posibilidad. Según Ucio, obispo de Cesarea e historiador de la iglesia primitiva, el templo romano que se creía construido sobre la tumba de Jesús fue finalmente demolido. Bajo sus ruinas, las excavaciones revelaron un hallazgo extraordinario, una tumba excavada en la roca. Para hacerla visible, se cortó la parte superior de la cueva y se construyó una iglesia a su alrededor para honrar y preservar lo que se creía que era el lugar de sepultura de Cristo. Sin embargo, esa iglesia primitiva no sobrevivió intacta. Fue completamente destruida en el año 1009 por el califato fatimí, para ser reconstruida a mediados del siglo XI. Pero esa no fue el final de la historia. Las excavaciones del siglo XX en el interior de la iglesia del Santo Cefilero desenterraron los restos del templo romano de Adriano, así como partes de la estructura original de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también descubrieron evidencias de una antigua cantera de piedra caliza y al menos 6 tumbas excavadas en la roca en los alrededores, algunas de las cuales aún son visibles hoy en día. Este descubrimiento, según los expertos, no es un detalle menor. La presencia de otras tumbas de la época constituye una importante evidencia arqueológica, afirmó Jody Magnus. Demuestran que, de hecho, esta zona era un cementerio judío fuera de las murallas de Jerusalén en tiempos de Jesús. Esto es relevante porque respalda la descripción evangélica de Jesús siendo enterrado fuera de la ciudad, cerca del lugar de la crucifixión, tal como lo exigía la ley judía en aquel entonces. Dan Bahat, antiguo arqueólogo municipal de Jerusalén, opinó sobre la autenticidad del sitio. Puede que no estemos completamente seguros de que el sitio de la iglesia del Santo Cefilero sea el lugar de sepultura de Jesús, admitió. Pero ciertamente no tenemos ningún otro sitio que pueda presentar una afirmación tan contundente. Y realmente no tenemos ninguna razón para rechazar la autenticidad del sitio. Recientemente,
El lecho funerario que había quedado al descubierto fue sellado nuevamente bajo su cubierta de mármol original. Es posible que no se vuelva a ver en cientos o incluso miles de años. La conservación arquitectónica que estamos implementando está concebida para perdurar para siempre, declaró el profesor Antonio Moropalu. Pero antes de que se reemplazara el mármol, los expertos se tomaron el tiempo de documentar minuciosamente la superficie de la roca. Martin Bidd, un respetado arqueólogo que publicó un importante estudio sobre la tumba en 1999, cree que esta documentación es clave para comprender por qué este sitio ha mantenido su estatus sagrado durante tanto tiempo. Hay que examinar las superficies de la roca con sumo cuidado, minuciosamente, en busca de rastros de grafitis, explicó Fiddle. Señaló otras tumbas cercanas, también excavadas en la roca, que están cubiertas de cruces e inscripciones, señales de que en su momento se las consideró de gran importancia. El tema de los grafitis es absolutamente crucial. Bidd recalcó. Sabemos que hay al menos media docena de tumbas excavadas en la roca debajo de varias partes de la iglesia. Entonces, ¿por qué el obispo Macarius identificó esta tumba como la de Cristo? Él no lo dice, y nosotros no lo sabemos. Personalmente, no creo que Macarius se equivocara. Era un erudito muy brillante, así que probablemente existan pruebas. Solo hay que buscarlas. Si bien puede que nunca haya una prueba absoluta, las pistas dejadas en la estructura de piedra y la historia siguen apuntando en una dirección muy clara. Incluso después del primer descubrimiento, se encontró otro secreto oculto bajo la tumba. ¿Qué podría ser? Manténganse atentos para saber más. El jardín oculto bajo la tumba. En 2022, lo que comenzó como una restauración rutinaria bajo la iglesia del Santo Cefilero se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de los últimos tiempos. La iglesia, venerada como el lugar de la tumba de Jesús y un sitio sagrado visitado por millones de personas cada año, ya había revelado capas de historia. Pero esta vez, cuando un equipo liderado por la profesora Francesca Stasola de la Universidad Sapienza de Roma comenzó su trabajo para preservar la antigua estructura, se toparon con algo verdaderamente asombroso. Mientras el equipo excavaba cuidadosamente bajo el suelo de la iglesia, no encontraron más mármol ni restos rotos del pasado. En cambio, encontraron un jardín de 2000 años de antigüedad, asombrosamente conservado bajo capas de roca y tierra. No se trataba de un terreno abandonado, sino de una zona cultivada con olivos, vides y flora autóctona que habría florecido en la región durante la época de Jesús. El hecho de que estuviera tan prístino aumentó la maravilla del hallazgo. El suelo había conservado semillas, huesos de aceituna, pepitas de uva y otros restos vegetales antiguos en tan exquisitas condiciones que parecía que el jardín se había congelado en el tiempo, esperando a ser desenterrado. Junto a los restos físicos, los investigadores también hallaron polen incrustado en el suelo, diminutos granos que ofrecen una poderosa conexión con la flora del siglo I. Pero no se trataba de una simple colección de plantas silvestres. El jardín estaba dispuesto en parterres organizados y cuidadosamente delimitados por muros de piedra. Quienquiera que creara este espacio lo hizo con intención y esmero. Era más que un simple lugar para cultivar alimentos. Podría haber tenido un significado cultural o espiritual. Su diseño estructurado sugiere que pudo haber tenido un propósito más allá de la supervivencia, como un lugar de reflexión, oración o sanación. Luego se produjo otro hallazgo que profundizó aún más el enigma. Bajo el jardín, los arqueólogos descubrieron más tumbas excavadas en la roca, talladas directamente en la piedra. Se cree que estas tumbas, ocultas bajo el jardín durante siglos, se encuentran entre las más antiguas descubiertas en la zona.
Su presencia refuerza la idea de que este lugar era considerado sagrado mucho antes de que se colocara mármol o se construyeran iglesias. Cada capa, desde el jardín cultivado hasta las cámaras funerarias subterráneas, transmite una sensación de reverencia y significado histórico. Lo que comenzó como un proyecto de conservación se convirtió en algo mucho más grande. Una revelación con el potencial de transformar nuestra comprensión de este lugar sagrado y el fundamento histórico del relato bíblico. El descubrimiento del antiguo jardín plantea nuevas preguntas sobre la historia y la fe. ¿Estaba este espacio cultivado relacionado con prácticas funerarias o formaba parte de un área sagrada más amplia utilizada para la oración, el ritual o la reflexión? La ubicación de las tumbas tan cerca del jardín y directamente debajo de la iglesia no es casual. Nos brinda una perspectiva del panorama cultural y espiritual de la época. Durante milenios, la iglesia del Santo Cefilero ha servido como recordatorio del lugar de descanso final de Jesús. Ahora, lo que yace bajo ella nos invita a reflexionar aún más profundamente. Este jardín, oculto durante mucho tiempo bajo capas de piedra y silencio, es más que un descubrimiento arqueológico. Es un eco vivo del pasado, un instante preservado bajo la superficie, a la espera de ser revelado. No solo es importante saber qué se descubrió, sino también comprender su significado. El diseño del jardín, el cuidado con que fue concebido y la estrecha relación entre la vida y la muerte dan testimonio de las personas que alguna vez vivieron aquí. Eran individuos que enterraron a sus seres queridos cerca y cuidaron la tierra con intención, propósito y devoción. Durante mucho tiempo hemos creído que este lugar es sagrado debido a la tumba que contiene. Pero, ¿y si la tierra misma, incluso antes de las iglesias y el mármol, ya era sagrada? ¿Y si quienes alguna vez recorrieron este lugar sintieron la misma sacralidad que sienten los visitantes hoy? El descubrimiento del jardín no solo añade una pieza al rompecabezas, sino que lo transforma por completo. Nos recuerda que la historia es compleja y tiene múltiples capas, y que bajo cada piedra puede yacer una verdad más profunda. Este jardín es más que una reliquia. Contiene un mensaje, un recordatorio de que la fe y la historia están profundamente entrelazadas y que el pasado aún puede revelar mucho. ¿Podría ser este el jardín del que hablan las Escrituras? Averigüémoslo. Descubriendo el jardín de Juan, 1941. La arqueología se encuentra con el Evangelio. El descubrimiento de este antiguo jardín bajo la iglesia del Santo Proveedor es mucho más que un hallazgo arqueológico impresionante. Proporciona evidencia física estrechamente relacionada con un momento crucial de la narrativa bíblica. En el Evangelio de Juan 19, 41 leemos: había un huerto en el lugar donde fue crucificado. Durante generaciones, los eruditos debatieron si este huerto era simbólico o un lugar real. La nueva excavación ha aportado claridad a ese debate. Este huerto, con sus olivos, vides y demás vegetación, no era meramente una metáfora. Corresponde a un lugar físico real asociado con la muerte y el entierro de Jesús. La importancia de este descubrimiento es profunda. Durante años, algunos eruditos cuestionaron la exactitud literal de partes de los relatos evangélicos. Ahora se ven obligados a reconsiderarlo. Este huerto no es una invención posterior, ni una tradición simbólica. Coincide precisamente con la descripción que se da en las Escrituras de un huerto fuera de las murallas de la ciudad. El hallazgo no solo respalda el relato de Juan, sino que demuestra cómo la arqueología puede unir la fe y la historia de manera significativa. El suelo bajo la iglesia ha conservado huesos de aceituna, semillas y polen durante siglos, ofreciendo conexiones tangibles con la narrativa bíblica. Esta evidencia respalda una historia que se ha contado durante más de 2000 años. También ayuda a esclarecer la ubicación de la crucifixión y el entierro de Jesús. Según Juan 19:22, el lugar estaba fuera de la ciudad,
lo cual coincide con el conocimiento histórico y arqueológico de Jerusalén en aquella época. La antigua Jerusalén estaba rodeada de murallas, y el terreno que se extendía más allá de ellas se utilizaba como cementerio, de acuerdo con la ley judía. El jardín y las tumbas descubiertas bajo la iglesia encajan perfectamente con este patrón. Incluso la naturaleza de las tumbas coincide con las descripciones de los evangelios. En Mateo 27, 60 y Juan 19, 41, se dice que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Aritea, un hombre rico. Las tumbas excavadas en la roca que se encuentran bajo el jardín están finamente talladas y son coherentes con las prácticas funerarias de la élite de la época, lo que refuerza aún más la conexión histórica. Este diseño es excelente para el tipo de tumba que habría mandado construir una persona adinerada. Estas tumbas coinciden con las especificaciones de Marcos 15, 46, que afirma que Jesús fue sepultado en una tumba excavada en la roca, tal como se describe en los Evangelios. Las tumbas excavadas en la roca descubiertas bajo la catedral coinciden exactamente con esta descripción. La maestría artística de estas tumbas es la que cabría esperar de un lugar de sepultura perteneciente a una persona rica de la época. Esta relación entre las tumbas desenterradas y la historia evangélica de José de Aritea se suma al conjunto de pruebas que vinculan los descubrimientos arqueológicos con los relatos bíblicos. Estos descubrimientos, considerados en conjunto, proporcionan pruebas sólidas sobre la ubicación de la crucifixión y el entierro de Jesús. Las pruebas desenterradas bajo la iglesia del Santo Suplemento refuerzan la conexión entre los textos religiosos y la realidad física del lugar. Las tumbas, el jardín y la ubicación fuera de las murallas de la ciudad coinciden con los relatos evangélicos que indican que estos eventos trascendentales tuvieron lugar aquí. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya parecido interesante. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Haz clic en el siguiente video para ver las últimas noticias de tus famosos favoritos. Nos vemos allí.